Biblia, tu dispositivo, repite conmigo bien fuerte: esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Nunca. Estoy a punto de recibir la incorruptible, la indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, servimos a un Dios que habla. Repite conmigo: servimos a un Dios que habla. Escuchar la voz de Dios proviene de una relación personal con Él. La semana pasada hablábamos que tenemos que filtrar mucho, hoy en día más que nunca, para identificar la palabra de Dios. Y hablamos la semana pasada de cómo seguir, cómo encontrar, cómo identificar qué es la voz de Dios, de dónde viene la voz de Dios. Y hablábamos que hay gente que ha tenido el privilegio, que la ha escuchado audiblemente. Algunos dicen que puede ser un susurro, algunos dicen que es un deseo, algo que sienten dentro de su corazón, pero todos pudimos estar en acuerdo que la palabra de Dios es la voz de Dios. Te lo vuelvo a repetir: la palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Y cuál es el filtro para escuchar la voz de Dios? Lo hablamos, dijimos que teníamos que tener una relación con Él. ¿Y cómo sé que es la voz de Dios y no es la voz del mundo? No es la voz de las redes sociales, no es la voz del enemigo, no es la voz de los demonios, no es la voz de distintas cosas que hoy en día vemos en nuestra tierra, que vivimos y estamos siendo atacados constantemente por ellas. ¿Cómo identificamos que no es la voz de Dios y que es otra cosa, aunque suene, parezca, se vea bien? ¿Cómo lo identifico? Y es importante, que me encantaba, Denise nos los trajo la semana pasada, después afirmamos con la predicación que tenemos que filtrar, pero es importante que escuchemos la voz de Dios. Te lo quiero decir. Quizás llegaste aquí hoy y para ti sientes paz, sientes alegría, sientes un lugar donde se siente la presencia del Señor, pero yo te quiero decir que eso no se debe quedar ahí. Tú debes sentir paz, motivación, debes sentir la presencia de Dios en todo tiempo, en donde quiera que te pares, a donde quiera que vayas, porque la presencia de Dios, si le has entregado tu corazón a Él, está contigo, vive dentro de ti. Pero algunas veces no la identificamos, no sabemos cómo acudir a ella, no sabemos escucharla. Y yo te quisiera decir que es importante que escuchemos la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a mantener una relación con Dios si no lo escuchamos? Es bien interesante saber que para tener una relación tienes que escuchar. Por ejemplo, yo oro todos los días y durante estos meses he estado orando más fuerte que nunca, que yo pueda ser mejor escuchador, que yo pueda escuchar mejor, que yo pueda ser mejor oyente, porque para una comunicación ser efectiva tiene que haber un receptor y ahora me equivoqué, no sé cómo se dice, un emisor y un receptor, si no me equivoco, perdónenme los maestros de español. Alguien que hable y alguien que escuche. Alguien que habla y alguien que escuche. Algunas veces yo soy el que habla, y cuando me toca escuchar se me hace difícil, pierdo el enfoque, y le pueden preguntar a mi esposa, pero trabajo todo el tiempo en ser mejor persona que escucha. Y me parece interesante que mientras yo me preparaba para la predicación, llegó a mi mente esta imagen. Si aún los que tienen conflicto, una limitación de escuchar, que les llamamos sordos, si ellos se comunican, pero no escuchan, ¿cómo lo hacen? Pues desarrollan una relación con las personas que se van a comunicar, que le llaman señas, se comunican, y hay que estar tanto atento para recibir la comunicación y para enviar la comunicación. Es por eso que yo te digo que te tienes que familiarizar, tienes que crear una relación, tienes que trabajar diariamente con definir, escuchar la voz de Dios. Y yo te quisiera rápido regalarte 3 puntos de la importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Número 1, prueba que somos hijos de Dios. Familia, cuando tú escuchas la voz de Dios, afirmas
lo que eres hijo de Dios, tienes relación con Él, porque quizá hoy en día tú no tengas la mejor relación con tu padre, o con tu madre, o con tu familia, pero hay alguien en tu vida que tiene influencia en el que a ti te preocupa y que tú te sientes parte de su familia, te sientes parte de Él, porque lo escuchas, porque lo identificas. Y es una de las importancias de escuchar la voz de Dios, es que nosotros prueba que somos hijos de Dios. Por ejemplo, si tú naciste de nuevo, es decir, le entregaste tu corazón al Señor, dice la palabra que todo es echado atrás, que Dios nos recuerda que eres hecho nuevo, que eres una criatura nueva. Y es importante que sepas que cuando el Espíritu Santo entra dentro de tu corazón, Él habita contigo, pero tienes que dedicarle, tienes que ser consistente, tienes que tener disciplina en cómo escucharlo, identificarlo. Por ejemplo, uno de los beneficios importantes para escuchar la voz de Dios es el número 2, para protección. Porque muchas veces son las que yo he sido librado de algo porque escuché la voz de Dios. Y como te digo, yo no la he escuchado audible, pero yo no me siento a gusto estando en ese lugar. Y de momento me fui porque sentía, yo lo siento como que algo en el pecho, no sé cómo decirlo, pero siento como que algo que no me hace sentir cómodo. ¿Y qué pasa? Pues no voy al sitio, siento no ir, me voy antes, cojo por otro camino. Y cuando tú vienes a ver, a los 2 días te dicen, ¿supiste lo que pasó en tal lugar? Y tú ibas para ese lugar. Te dicen, ¿supiste lo que pasó en esta carretera? Y muchas veces Dios nos protege en todo momento, pero nos los dice de una manera que tenemos que estar atentos para escucharla y saber identificarla. Para protección, para mí, en este mundo donde estamos viviendo hoy, es necesario identificar la voz de Dios y que entiendas que es importante escuchar la voz de Dios para que te proteja. Número 3, la importancia de escuchar la voz de Dios es para tener una vida productiva. Eli, yo no necesito que me dirijan, pues, buena suerte. Te está hablando alguien que muchas veces lo trató de hacer por su fuerza y siempre cometía un error más grande de lo que pensaba. Quizás hoy te va lo mejor y dice, yo no necesito ayuda. Yo te invito, yo te animo que te atrevas a depender de la voz de Dios y que atrevas a ponerle el deseo de que lo escuches, porque Dios siempre te va a guiar a una vida abundante, a una vida plena, a una vida de gloria en gloria, de bendiciones, te libra de cosas que tú no sabes que el enemigo está poniendo en el camino. Mi gente, para vivir una vida fructífera, una vida productiva, más que nunca, tienes que identificar, tienes que escuchar la voz de Dios. Mi gente, ¿sabes que la voz de Dios? ¿Sabes qué es la voz de Dios? Cuando sientes paz, tranquilidad, ningún estrés. Mira, el punto más importante para nuestro futuro, yo creo que es escuchar la voz de Dios. Vamos a Juan 10, del 3 al 5. La semana pasada leímos otra versión, pero mira esta, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. Cuando la reconocen, se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Me encanta algo aquí, que cuando ellas reconocen su voz, se acercan. Yo no sé de qué tú quieres estar cerca hoy, pero yo quiero estar más cerca de Dios que nunca. En los tiempos que estamos viviendo es necesario. Mira lo que dice, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Escogí esta versión este fin de semana por la palabra que conocen su voz. Mira, próximo versículo. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Mi gente, son tantas las veces en que estamos siguiendo cosas que no nos convienen porque no identificamos si es la voz de Dios o es la voz de, no sé, de lo que comiste ayer porque no te sientes bien, de el problema que tuviste en el trabajo y estás dejando que tus emociones te gobiernen y caminas, tomas decisiones por tus emociones y no por la voz de Dios. Son tantas las cosas las que hoy tú y yo tenemos que identificarlas, porque
Me encanta este mismo versículo en la Biblia, en el idioma del inglés se llama The Message, la paráfrasis, si se dice así, perdónenme si no se dice así, pero es un paraphrase, en inglés le dicen. Y en inglés dice que ellos no se van a volver locos porque están acostumbrados a ese sonido. Dice, sino que las ovejas no se disparan, no se vuelven locas porque escuchan la voz y están acostumbradas a ese sonido. Yo no sé hoy qué sonidos tú reconoces. No porque le estás dedicando tiempo, pero es que estás alrededor de tantos sonidos que tú conoces el sonido del problema, tú conoces el sonido de la dificultad, tú conoces el sonido de lo que te hace falta, tú conoces el sonido de tu circunstancia en el trabajo. Hablábamos la semana pasada que identificamos cosas de nuestra familia, un silbado, un grito, alguna frase, porque estamos acostumbrados. Pero mira, no solo cuando pasas tiempo con Dios reconoces su voz, sino que estás familiarizado con ella. Y lo que sucede cuando tú estás familiarizado con algo es que te da paz. Tú sabes quién está contigo. Y para estar familiarizado con la voz de Dios tienes que pasar más tiempo con Él. No hay otro paso, no hay un camino corto, no hay otra forma de que no sea que digas, hey, me voy a dedicar a reconocer, a escuchar, a estar en sintonía. Hay que estar en la frecuencia correcta para escucharla. Y hablábamos de eso. Yo no puedo buscar una emisora de radio en la frecuencia incorrecta. Tengo que ir a la que determina que es la emisora de radio que estoy buscando. Y mira, no es solo en la frecuencia correcta, sino que hay que escucharla frecuentemente. Algunas veces queremos tener la mejor relación, escuchar la voz de Dios, pero solamente la queremos escuchar los domingos a las 2 de la tarde. Perdónenme, pero tengo que ser honesto con ustedes. Para estar familiarizados, para escuchar la voz de Dios, no basta con una vez a la semana, 40 minutos, 1 hora y 20 minutos. Mi hermano, es un hábito, es una actitud que tienes que trabajar constantemente. Tienes que crear el hábito de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo lo haces? Leyendo su palabra. ¿Cuántos estamos haciendo el reto? No estoy aquí viendo las manos, pero yo declaro en el nombre del Señor que estamos haciendo el reto. Eli, ¿de qué reto tú hablas? La semana pasada lancé un reto, que leamos un proverbio al día y que lo leamos en voz alta. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si tú escuchas la voz de Dios, no solamente te vas a llenar de ánimo, de esperanza, de fe, sino que vas a estar familiarizado a la voz de Dios. Y cuando llegan circunstancias, cuando llegan problemas a tu vida, llega el momento en que tú sabes identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Hoy en día, ustedes saben que me encantan los datos. Los cristianos en América, donde tú y yo vivimos, en Estados Unidos de América, de 10 cristianos, 2 van a la iglesia semanalmente. Escucha esto. De 10 cristianos, 2 van a la iglesia, son los últimos estudios, semanalmente. Eso no pasa aquí. Nosotros venimos todos los domingos y tenemos el hábito de escuchar la voz de Dios, leer su palabra. Estamos haciendo la Biblia de 1 año. Estamos en los grupos pequeños de orar primero. ¡Wow! Nosotros sí estamos conectados. Pero te quiero dar un dato real en nuestros Estados Unidos de América. Los cristianos de 10, 2 van a la iglesia. Pues yo te voy a decir algo. ¿A qué voz tú te crees que ellos están acostumbrados? ¿A qué voz tú crees que estamos acostumbrados si no pasamos tiempo en la presencia de Dios o tratando de escuchar su voz o identificando la voz de Dios? La voz que vamos a estar acostumbrados son las voces de las redes sociales, son las voces de distintas músicas, las voces de distintas películas, las voces de distintas noticias, las voces de distintos jangueos, las voces de distintas rumbas, las voces de distintos grupos de personas. Pero ¿cuál es la más importante? La voz de Dios. Y algunas veces no tenemos la dedicación ni el compromiso y es imposible identificar y mantenernos familiarizados con la voz de Dios cuando no le dedicamos tiempo o cuando estamos más atentos, más enfocados en otras voces y no la voz de Dios, se nos hace difícil reconocerla. Estamos acostumbrados a otras voces. Yo te quiero decir que nosotros queremos, yo sé que tú quieres escuchar la voz de Dios para tener una vida productiva y una vida guiada por Dios. Hoy yo quisiera completar mi mensaje y regalarte
4 filtros, porque se recuerdan, comenzamos a hablar del filtro y me encantaba la ilustración que Denis nos traía de cambiar el filtro del agua y nos trajo unos datos, lo que hace el filtro del agua, las cosas que no vemos, que el filtro de agua permite que no nos contaminemos. Pues hoy yo te quiero regalar 4 filtros para escuchar y saber qué es la voz de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás listo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo nos familiarizamos? ¿Cómo somos mejores cristianos? ¿Cómo somos unas personas deseosas de tener una relación sólida, frecuente con la voz de Dios? Pues mira, 4 filtros para escuchar la voz de Dios. Antes de eso te quiero leer 1 de Juan 4. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. 1 de Juan 4. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar del parte del Espíritu. Póngalos, perdónenme, póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Mi gente, yo te traigo el ejemplo de que son muchas las veces en que cristianos, porque no filtramos, porque no estamos familiarizados a la voz de Dios, creemos en cualquiera que diga que viene de parte de Dios a traerte una palabra para tu vida. Y por eso, tú y yo no somos nadie para juzgarlo. Tú no vienes de parte de Dios, tú no vienes de parte de Dios. Tú y yo somos responsables y es nuestro mandato comparar, afirmar. Esta palabra que me están dando siempre tiene que ir en acorde con la palabra de Dios. Hay algunas veces que cuando te dan una palabra, te dicen algo, Dios te dice, mi hermano, está muy lejos de estar en acorde con la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo filtras? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo entrenas tu oído para escuchar la voz de Dios? Número 1, esta palabra que te den, idea, plan, lo que te estén hablando, mira si concuerda, si está de acuerdo con la palabra de Dios. El primer filtro, todo lo debemos filtrar por la palabra de Dios. Voy a cambiar de trabajo, entiendo que es el momento, busca dirección. No hay mejor lugar que buscar dirección, no es en Maps, no es en Google Maps, no es en Waze, no es en el GPS que tú utilices para buscar la dirección correcta para nuestra vida, para que sea fructífera, para que sea saludable, para que sea abundante, como dice la palabra de Dios. Lo que nos va a dar la dirección es que las palabras estén en acorde con la palabra de Dios. Es que mi vida esté en acorde con la palabra de Dios. Es que lo que yo esté caminando esté en acorde con la palabra de Dios. Mi gente, tiene que acordar con la palabra de Dios. Algunas veces queremos que acuerde, pero no acuerda. Pues lo que estamos es mintiéndonos, diciéndonos algo que no es lo que Dios quiere para nosotros. Siempre, siempre, siempre. Filtra, busca la manera de tu próxima movida, de lo que estés haciendo, esté junto, esté en acorde, vaya de la mano con lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y cómo lo miramos? ¿Cómo lo identificamos? Es que si está en acorde con la palabra de Dios. Hay muchos falsos profetas, lo acabamos de leer. Se está levantando mucha gente en tiempos difíciles diciendo, yo vengo a decirte de parte de Dios. Mi hermano, con todo el corazón te digo, Elí Robles, tu líder espiritual, COTR Español, ¡fua! Yo te quiero decir con todo mi corazón, no importa que venga de mí, siempre afírmalo con la palabra de Dios. Yo tengo respeto, decía la semana pasada, yo tengo temor, yo sé el peso que esto tiene y el poder que tiene el micrófono. Yo no quiero malinterpretarlo, yo no quiero mal usarlo, yo siempre dependo de que lo que yo diga venga de esa palabra, que es vida, es lo único que no va a pasar. Su palabra va a durar para siempre, es eterna, es la voz de Dios. Por eso, siempre afirma la palabra que te den con la palabra de Dios. Es la número 1. ¿Cómo filtramos? 4 filtros para escuchar y saber qué es la voz de Dios. Número 1, esta palabra, este plan, esta idea, ¿concuerda con la palabra de Dios? Ok, si concuerda, métele mano porque Dios te va a bendecir. Si no, ora, pídele dirección a Dios. Busca en su palabra entendimiento, escudriñala, busca la palabra correcta. Número 2, ¿cómo filtro? Ok, esto que estoy escuchando, esto que estoy identificando, ¿me va a hacer más como Jesús? Elí, pero es que
Mi gente, hay personas que no van a conocer a otro Jesús. Hay personas que el único Jesús que van a conocer es a ti en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia. Y siempre tienes que ver que escuchar la voz de Dios, caminar lo que Dios quiere que tú camines, siempre te va a ayudar a ser más como Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, los frutos del Espíritu se hacen real en tu vida. Benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, amor. Tantas cosas que nacen en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, cuando caminamos porque escuchamos, somos dirigidos y guiados por la palabra de Dios, los frutos del Espíritu se hacen real en nuestra vida. Mira, te hace más como Jesús porque te acerca más al Espíritu Santo cuando tú escuchas su voz. Mira, y yo quisiera decirte que el Espíritu Santo vive dentro de ti y que si tú identificas cada vez que Él te está tratando de hablar, tu vida y mi vida, yo alzo las manos, algunas veces no lo escucho, y yo te quiero decir que nuestra vida fuera completamente distinta porque estamos atentos, estamos siempre buscando lo mejor, porque Dios siempre nos va a llevar hacia adelante, nunca nos va a llevar hacia atrás. Dios quiere que tú estés en victoria, no en lamento, no en llanto. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que sintonizar la frecuencia correcta, tenemos que familiarizarnos de la voz de Dios. Ejemplo, yo te quisiera decir, algunas veces pensamos que escuchar la voz de Dios nos está moviendo de lo que queremos. Mi hermano, tienes que depender, tienes que humillarte, tienes que rendirte, tienes que ser lo suficientemente valiente para que filtres todo, para que te pregunten, ¿me está haciendo más como Jesús? Por ejemplo, estoy saliendo con esta persona, pero los domingos esta persona no quiere venir conmigo a la iglesia, mi hermano. Yo te digo, eso es una señal roja ahí, un red flag. Wow. Y no te estoy diciendo que para entrar al reino de los cielos tú tienes que venir todos los domingos, no, pero tienes que tener una relación con Él. Tienes que estar familiarizado con Él. Tienes que depender tu vida de Él. Tienes que entregarle tu corazón a Él. Tienes que familiarizarte con Él. Mi gente, hoy en día es difícil porque hay tantas voces y tienes que filtrar que lo que estés escuchando te acerque, te haga más como Jesús. Número 3, para identificar, para escuchar, para saber qué es la voz de Dios, tienes que tener el filtro de que estoy obteniendo sabiduría de parte de Dios con esto. Mira esto lo que dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Yo te vuelvo a repetir esto. La seguridad está en tener muchos consejeros. Mira otra versión. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por ejemplo, si proviene de Dios, va a ser puro y traerá paz. Mi gente, nosotros aquí somos creyentes de buscar retroalimentación. En inglés le dicen feedback. Yo te quiero recomendar esto. John Maxwell, un libro, está en español. Se llama Advice on Advice. Nos ayuda a identificar a quién le pedimos consejos. Hoy yo te quisiera decir que Santiago 3, del 17 al 18, mira lo que dice. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mi gente, cuando alguien te habla, cuando alguien te ayuda a obtener sabiduría de parte de Dios, tienes que entender el próximo versículo, muchachos. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay gente que nos da consejos, pero en vez de darnos paz, nos da inseguridad. Nos da consejos, pero en vez de sentirnos más seguros, nos sentimos más inestables. Esta semana yo estaba dialogando con alguien que es de mi círculo íntimo. Estábamos hablando y la pasamos bien y chévere. Estábamos juntos en mi casa, habíamos muchos hablando de mis amigos, de mi familia. Y alguien dijo, esta decisión
me está trayendo paz. ¿Tú sabes qué? Rápido yo pude identificar que esta persona está hablando con la palabra del Señor y está buscando, primero que nada, que la decisión, que el proceso, que el momento donde está en su vida le traiga paz sobre todas las cosas. Ese es el número 4. Es que podemos filtrar si es la voz de Dios o no es la voz de Dios si nos da paz. ¿Me produce paz? Esto que estoy escuchando, esto que le estoy enfocando, esto que estoy caminando, ¿me produce paz o no me produce paz? Mira, simple y sencillamente yo te puedo decir algo práctico para aplicar. Número 1, tuning. Busca la frecuencia. Te lo voy a decir en inglés y en español. Número 1, para escuchar la voz de Dios, tienes que buscar la frecuencia correcta. Tienes que ponerlo en la frecuencia correcta. Acércate a Dios. Busca un tiempo. Crea un hábito de escuchar la voz de Dios. Número 2, tune out. Saca esas cosas que te separan de escuchar la voz de Dios. Algunas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero queremos escuchar 7 cosas a la misma vez. Tienes que ser intencional. Para empezar a familiarizarte con la voz de Dios, no puedes hacerlo multitasking. Voy a leer la Biblia, voy a mirar la Facebook, voy a estar en Instagram y voy a estar cocinando. Mi hermano, no vas a identificarla, no te vas a familiarizar, no estás siendo intencional. Tienes que sacar un tiempo, un espacio firme, dedicado, consistente, práctico, que se te haga fácil, como a ti te gusta. No comiences 1 hora si todavía no haces 5 minutos. Busca 3 minutos, 2 minutos. Me voy a enfocar. Quiero escuchar la voz de Dios. Voy a leer su palabra. Mi gente, tienes que hacerlo. Tienes que separarte de otras cosas. Y número 3, toma el próximo paso. Take the next step. Entrégale tu corazón a Dios si no lo has hecho. Es ahí donde comienza. Número 2, pídele al Señor que te bautice con su Espíritu Santo, que entre dentro de ti. Número 3, únete a un grupo pequeño, busca gente que está buscando escuchar la voz de Dios como tú. Crea relaciones con gente que tienen hambre de escuchar la voz de Dios como tú tienes hambre. Por eso es que es tan importante esta temporada, estas 6 semanas en que estamos en el grupo pequeño, ora primero, porque necesitas gente que tenga los mismos intereses de ti para ayudarte a alimentarte, a crear hambre en ti de Dios. Es importante que sepas que somos intencionales en proveerte los espacios necesarios para ayudarte a crecer espiritualmente. No es casualidad esos grupos. En esos grupos van a ocurrir milagros, en esos grupos van a ocurrir cosas hermosas, van a nacer unas relaciones que van a ser para toda tu vida. Te van a ayudar a escuchar la voz de Dios. Mi gente, quiero regresar a este punto. Me produce paz. Hay muchos de nosotros luchando hoy en día por encontrar una paz, por encontrar un momento de calma, por liberar el estrés. Alex, ¿puedes venir? Sé que Alex es la que va a tocar piano. Y para que se ponga esto un poco más espiritual, mientras Alex se prepara y comienza a tocar, yo te quisiera decir, hay distintos tipos de paz. Por ejemplo, no sé si alguien se identifica conmigo, pero cuando yo era pequeño y mis papás iban a buscar las notas, las calificaciones a la escuela, era un día que yo no tenía paz. Si yo no sabía qué notas tenía. Pero me daba paz cuando me decían, estás haciendo buen trabajo, buenas notas. Eso es un tipo de paz. En otros momentos, ya un poquito más grandes, quizás tengo una deuda y me está robando la paz. Y yo voy, me preparo, hago lo justo, lo necesario, trabajo, acumulo el dinero y voy y saldo la deuda. Qué paz nos da cuando hacemos eso, ¿verdad que sí? Todos hemos estado ahí. Quizás algunos de ustedes están orando ahora mismo que Dios les provea. Estamos creyendo por eso. Dios es el dueño del oro y la plata y lo puede hacer. Él es de proveer todo lo que necesitemos. Ese es otro tipo de paz. Pero hay una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, dice la palabra del Señor. Y la paz que sobrepasa cualquier entendimiento es cuando tú tienes una relación con Dios, dependes de Dios, te humillas de tal manera, te rindes a Dios de tal manera que todo en tu vida gira y está alrededor
Hace 2 fines de semana le pedimos al Señor, abrimos el altar, pasamos al frente y le entregamos y le dijimos al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. No es casualidades, hay una intención en todo. Todo comienza poniendo a Dios como el centro de tu vida. La semana pasada te dije, sepárate, haz algo. Lee la voz de Dios todos los días, un proverbio al día en voz alta, para que comiences a familiarizarte con Él. Hoy yo te quiero decir, domingo, que la paz que sobrepasa cualquier entendimiento es reconocer, es estar en la frecuencia correcta, es hacerlo frecuentemente, es tener el compromiso, la dedicación de escuchar la voz de Dios todos los días de tu vida. Ustedes saben mis historias con mi familia, mis abuelos eran de oración, mi mamá es una madre de oración. Pero en el 2016, cuando yo llegué a este lugar, vi a alguien que depende totalmente de la voz de Dios. Y es nuestro pastor titular y nuestra pastora titular, Pastor Kim y Pastor David Blon. Son múltiples las veces durante la semana cuando estamos en el día a día del ministerio, de trabajar, de prepararnos, de hacer distintas cosas, porque suceden muchas cosas en el ministerio durante la semana. Pero algo me enseñan todos los días, es que los veo pasar por el pasillo, los veo constantemente buscando escuchar la voz de Dios. ¿Cómo lo hacen? Algunas veces van silbando, algunas veces tú los escuchas hablando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Pero para mí ha sido impactante el reconocer que es posible cuando ponemos la intención correcta de escuchar la voz de Dios en todo tiempo, nuestra vida toma un giro. Últimamente yo estoy aprovechando cada día que voy y llevo a mi hijo a la escuela y regreso. Son 25 minutos y 25 minutos, algunas veces un poquito más. Y desde que me monto en el carro pego a darle gracias a Dios. No pego a pedirle. Me he enfocado en que en estos caminos a la escuela y regresar sean de gratitud, sean de reconocer la grandeza de Dios, sean darle gloria y honra. ¿Y sabes lo que sucede? Comienza a entrar una paz en mi vida que no tiene entendimiento, no la puedo entender. Suceden cosas, llegan pruebas, llegan circunstancias, llegan problemas, pero siento paz, porque sé quién está en control. Hoy yo te quiero decir, para encontrar la paz, necesitas ser intencional en hablarle, en escucharlo, en meditar en Él. Hoy te invito a que te pongas sobre tus pies